Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este webinar. Ante todo, queremos darle las gracias por compartir con nosotros y reservar este espacio de su tiempo. Nosotros estaremos en el día de hoy hablando con ustedes aspectos fundamentales del manejo de inversiones a través de la bolsa de valores. Estaremos participando en esta actividad mi persona, Alexandra López, como gerente de proyectos internacionales y Nadia Aparicio como gerente de mercado de capitales. Les recuerdo que pueden mantenerse en contacto con nosotras a través de el panel de control que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas. En caso de que no puedan visualizar el panel de preguntas, hay una flechita de color blanco con fondo rojo que les va a permitir expandir el panel. No olviden, por favor, quedarse en casa y seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram l.a.sistemas, en la página web www.leasistemas.com, en LinkedIn LA Sistemas SA y en Facebook LA Sistemas. Estaremos compartiendo con ustedes un poco la agenda que vamos a estar hablando el día de hoy. En principio hablaremos de unos conceptos básicos, que es la bolsa de valores, entre otros. Verificaremos la ficha de clientes y aquellos campos importantes para este tipo de operaciones. Igualmente lo haremos con nuestra tabla de títulos o instrumentos financieros. Estaremos verificando todas las tablas maestras, órdenes, tipos de operaciones. Los tipos de operaciones incluyen operaciones de compra, operaciones de venta y operaciones de cruce. Estaremos un poco visualizando todo lo que corresponde a la liquidación de la operación, lo que es el proceso de neteo a través de la bolsa de valores. Estaremos verificando cómo podemos visualizar una factura y las confirmaciones relacionadas a cada una de las operaciones. Nos pasaremos un poco por el tema de reporterías y parámetros. Y por último, estaremos teniendo una sesión de preguntas de aproximadamente 10 minutos, donde estaremos contestando todas aquellas inquietudes que se les puedan presentar en la realización de nuestro webinar. Vamos a empezar a definir qué es la bolsa de valores. La bolsa de valores es aquella organización que ofrece a sus miembros, en consonancia con los mandatos de sus clientes, las facilidades para que puedan realizar negociaciones de compra o venta de acciones. También pueden ser títulos como papeles comerciales. Estos papeles o acciones pueden ser de empresas públicas o empresas privadas, pueden ser sociedades o compañías anónimas. Entre ellos podemos incluir los bonos, títulos de participación, certificados y una amplia variedad de instrumentos de inversión. La bolsa de valores, por lo general, tiene una legalidad distinta dependiendo de su región y tiene productos customizados dependiendo de la localidad donde se encuentre. Dentro de los siguientes conceptos vamos a definir qué es un título valor, qué son títulos de renta variable y qué son títulos de renta fija. Un título valor no es más que un instrumento mercantil en el que está incorporado un derecho patrimonial que emite una entidad. Esta entidad puede ser pública o puede ser privada. Esto con el fin de obtener unos recursos financieros. Los títulos negociados a través de la bolsa o fuera de la bolsa pueden pertenecer, como les comenté, al mercado de renta fija o al mercado de renta variable. Ellos a su vez tienen características que los identifican y que se establecen desde la fecha de su emisión. Entre estas características les puedo comentar los cupones o tasas de interés a pagar a los tenedores de estos títulos, su fecha y periodicidad de pago, la base de cálculo en que se estarán haciendo estos cálculos relacionados a los intereses. También nos indican si estas tasas son fijas o tasas variables en el tiempo, entre otras cosas como los emisores, los montos de la emisión y todas esas definiciones iniciales de los instrumentos. Un título de renta variable, por ejemplo, es una inversión formada por todos aquellos activos financieros en la cual la rentabilidad es incierta.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el tema de las acciones. En las acciones, el dividendo que entregará la empresa a los accionistas va a depender de cómo vaya surgiendo el negocio. Sin embargo, desde hace varios años existen en el mercado las conocidas acciones preferidas. Estas acciones preferidas tienen a su vez una fecha de vencimiento y muchas de ellas tienen establecida un cupón o tasa de interés, el cual le permitirá a sus inversionistas tener una retribución final en el tiempo. Los títulos de renta fija, a diferencia de un título de renta variable, es un título en donde el inversor sí conoce exactamente el rendimiento que va a percibir, ya que este proporciona una rentabilidad o un tipo de interés definido desde la emisión del instrumento. Esto garantiza que al final, en el vencimiento de este título, existe la devolución del capital y cierta rentabilidad. Hablando un poco y siguiendo con nuestra agenda, vamos a definir cuáles son los tipos de operaciones que podemos tener en el mercado de la bolsa. Entonces, en principio tenemos una operación de compra. Una operación de compra lo que representa es una nueva posición donde el cliente adquiere o el puesto adquiere un título o una acción. Una operación de venta es aquella posición donde el cliente puede vender total o parcialmente lo que tenga en su inventario. Una operación de cruce es una operación que se pacta también a través de la bolsa de valores y donde un miembro tiene derecho a un portafolio del comprador y del vendedor y cuya oferta y demanda corresponde a los mismos intereses. Eso significa que la negociación puede efectuarse cuando ambos quieran negociar los mismos títulos y a los mismos precios. Los dividendos. Los dividendos es la ganancia o los beneficios que la compañía le reparte a sus accionistas. Esto significa que transcurrido algún tiempo se harán algunos procesos automáticos que le permitirán a estos tenedores de los títulos recibir algún beneficio por esa posición. Es una confirmación. Una confirmación es un documento o la ratificación o corroboración del pacto de una orden o de una operación, en donde se indican todas las condiciones con que se pactó esta orden o esta operación y se le envía a los clientes relacionados. Pueden suceder incumplimiento dentro de las operaciones. ¿Qué es un incumplimiento? Es cuando llegada la fecha valor de alguna operación, alguna de las partes no cumple con los pactos que se definieron cuando se hizo el pacto inicial de la operación. ¿Qué es una posición? La posición es el saldo o la cantidad que posee el cliente en títulos valores. Esta posición puede tener N cantidad de acciones o de títulos. Igualmente puede adquirirse a lo largo de la vida útil del instrumento y puede adquirirse en pequeñas o grandes cantidades. Definamos entonces que es una custodia y la custodia no es más que la persona o institución que guarda o resguarda con esquemas de seguridad definidos los títulos valores financieros para terceros. La custodia de valores es una actividad inherente del intermediario. Estos intermediarios normalmente son los puestos de bolsa. Estos puestos de bolsa son estas empresas especializadas en el campo bursátil a quienes la bolsa les ha concedido una autorización para poder participar en la compra y venta de valores. Siguiendo con nuestras definiciones, encontramos lo que es las comisiones. Entonces, las comisiones es aquella cantidad que se le cobra al cliente o al inversionista en función a un monto determinado de la operación. Y bueno, estas comisiones normalmente son definidas por los puestos de bolsa, son informadas al cliente y son cobradas en el momento que ese importe es cobrado en el momento que se hace la operación. Ojo, estas comisiones normalmente están diseñadas en función a la estrategia de negocio de cada uno de estos puestos de bolsa. Y pueden variar entre ellos. Entonces ahí es una competencia de mercado, entonces ir definiendo las comisiones entre los puestos y bueno, es una manera de que estas instituciones capten más clientes.
El derecho de registro es el gasto que se le paga a la bolsa de valores por pactar una operación, sea de compra o sea de venta. Y en el caso de los cruces se le paga por ambas operaciones. Un poco definiendo los tipos de mercado que tenemos, existe el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es la colocación o la salida del mercado de títulos, valores o acciones procedentes en directo de una empresa. Este conjunto de operaciones, producto de estas nuevas emisiones, normalmente son títulos a mediano y a largo plazo y pueden realizarse directamente a través de estos intermediarios financieros o estas bolsas de valores. Un mercado secundario se refiere a este tipo de transacciones cuyo principal objetivo es la transferencia de la propiedad de los títulos de valores previamente colocados a través del mercado primario. Este mercado secundario además ofrece una liquidez a los tenedores de títulos mediante una negociación de los mismos antes de su fecha de vencimiento. Esta liquidez solamente se puede garantizar en un mercado secundario eficiente, donde ocurra con libertad aquellos equilibrios entre la oferta y la demanda. Y entonces, bueno, eso te permite manejar los precios y las operaciones más de acuerdo con este mercado. Vamos a definir además qué son los precios. Entonces, el precio no es más que el valor en moneda que se le asignará a un título o una acción. Existe el precio bid y el precio offer. El precio bid es el precio mayor el cual el comprador está dispuesto a pagar por un título o por una acción. Y el precio offer es el precio mínimo de venta que el cliente está dispuesto a vender sus títulos. Adicionalmente, en la carga de operaciones, y lo vamos a ver un poco también con nuestra aplicación, tenemos unas fechas inmersas en cada una de ellas. Entonces, estas fechas son la fecha de carga, la fecha de cierre y la fecha valor. La fecha de carga es la fecha donde queda registrada en nuestro sistema la operación. La fecha de cierre es la fecha donde se cerró la operación con el contraparte. La fecha valor es la fecha de liquidación donde se realiza el intercambio de los activos. Y la fecha de vigencia es la fecha donde estará, hasta donde estará vigente la orden o el pacto de esa operación. Siguiendo con nuestra agenda, les voy a compartir un poco nuestra aplicación para definir y revisar la ficha de clientes. En esta ficha de clientes vamos a ver aquellos aspectos importantes de cada una de estas operaciones a través de la bolsa. Entonces, aquí tenemos una ficha de cliente en donde podemos ver los datos básicos de nuestros clientes, nombres, apellidos, números de identificación, cédulas, adicional a otros campos importantes que en todas las localidades es necesario llenar y corroborar para hacer la debida diligencia de las oficinas de cumplimiento indistintamente del mercado donde estén trabajando. Otra cosa que tenemos que comentarles es el estatus del cliente. Los clientes pueden operar a través de nuestros sistemas siempre y cuando el estatus esté en activo. Si este cliente no está en estatus activo, no va a poder realizar ninguna orden ni ninguna operación. Para el módulo de bolsa es importante definir el tipo de cliente y las comisiones. En relación al tipo de cliente, podemos verificar varios tipos de clientes que se definen con cada una de estas letras. Podemos tener clientes relacionados a una cartera administrada, donde el cliente le entrega la potestad a los puestos de bolsa o a los brokers de que inviertan en lo que ellos consideren necesario sin la previa aprobación de nuestro inversor. Existen clientes que pueden ser clientes comunes. ¿A qué me refiero con clientes comunes? Donde yo llamo al broker, llamo al trader o al ejecutivo que lo atiende y le digo, mira, necesito comprar o vender estas acciones. Y ellos, en función a mis indicaciones o las indicaciones del cliente, ejecutan esa operación. El puesto de bolsa o estos intermediarios de valores autorizados también tienen que estar definidos como clientes, pero propios.
como de cartera propia. ¿Por qué los debo identificar? Los debo identificar porque las operaciones que la cartera propia pacte no van a tener implícito un cobro de comisión, ni tampoco una generación de factura, ni tampoco una liquidación para la bolsa. Otro de los clientes que tenemos que identificar son los clientes relacionados. ¿A qué me refiero con clientes relacionados? Los clientes relacionados son aquellos como empleados, accionistas, gerentes o cualquier otra persona que tenga una relación directa con este intermediario de valores. Entonces, para la definición de las comisiones es importante que en la ficha de cliente tengamos bien identificados cada uno de ellos. Las comisiones. En el proceso de comisiones definimos aquí la comisión del perfil general. Eso significa que cuando yo agarre mi tabla de comisiones y le diga cuánto voy a cobrar para el perfil general, él buscará la información relacionada y aplicará el tarifario correspondiente. Sin embargo, existen comisiones especiales por cliente que se definen dentro del manejo de anexos. Entonces, a través del manejo de anexo, yo tengo un tarifario donde le puedo decir a través de la bolsa de valores o los movimientos a través de la bolsa de dividendos, efectivos o acciones, cuál es el porcentaje que le voy a aplicar a este cliente. Esto significa que cuando yo cargue una operación, el sistema va a verificar si los clientes tienen una comisión especial y en caso que tengan una comisión especial, se aplica este porcentaje. En caso de que no sea así, entonces entra por el tarifario general y aplicamos la comisión general para todos. Dentro de nuestras tablas tenemos la tabla de instrumentos financieros. En la tabla de instrumentos financieros, adicional a tener la identificación del instrumento como tal, importante para negociar los títulos en la bolsa, definir el código que identifica el instrumento dentro de la bolsa. Adicional a todo el resto de la información, en qué divisa fue emitido, quién es su emisor y a qué mercado pertenece. Esto es una nota importantísima para el manejo de las operaciones a través del sistema de la bolsa. Dentro de las siguientes tablas tenemos las cuentas custodias. Como les comenté, las cuentas custodias son aquellos organismos o personas que están en la obligación de resguardar estos instrumentos o estos títulos. Entonces, las cuentas custodias pueden ser N cantidad de cuentas custodias dependiendo de la localidad donde se encuentren. Por ejemplo, hay localidades donde existe un único custodio y en ese único custodio es el responsable de la administración de todos los títulos. Sin embargo, en la mayoría de las localidades existen diversidad de custodios y los pueden definir en cada una de estas tablas. Les voy a mostrar un poco la tabla de comisiones. Entonces, existen comisiones por monedas, por clientes y por la bolsa. Entonces, existen comisiones para el mercado de renta fija, comisiones para el mercado de renta variable. En cada una de ellas identifico cuál es el tipo de cliente, un poco lo que vimos en la explicación de la ficha, cuál es el valor de este asta donde aplica la comisión, cuál es el porcentaje a aplicar. En caso de que sea un monto fijo, indicamos el monto fijo y pueden existir montos máximos y montos mínimos. ¿A qué se refieren con estos máximos y montos mínimos? Significa que si el porcentaje del 0.16%, siguiendo este ejemplo, aplicado a la operación, al monto neto de la operación, supera este monto máximo, entonces yo le voy a cobrar máximo el monto que esté aquí. Si está por debajo del monto mínimo, entonces mínimo voy a cobrar el monto que tenga definido allí. Como les comenté, las comisiones son propias e independientes entre estos intermediarios de valores. La tabla de comisiones puede tener N cantidad de comisiones cargadas. Están las comisiones de la bolsa. Entonces, las comisiones de la bolsa mantienen la misma filosofía, solo que se aplican a los gastos asociados a la bolsa. Y está igualito el monto de este y el monto hasta por mercado, por moneda y normalmente es por porcentaje sobre la operación.
Le voy a dar por ahora el pase a mi compañera Nadia Aparicio. Nadia estará compartiendo con ustedes sobre los otros puntos de la agenda. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Aparicio. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Aparicio y gerente de mercado de capitales. Y le voy a dar continuidad a la agenda del día de hoy. Les voy a compartir el aplicativo Intrastock. Es nuestro módulo desarrollado para llevar el control de todo una operación generada o pactada en la bolsa. Comenzamos con la carga de órdenes. En la pantalla de órdenes, el ejecutivo carga la orden indicando si es de mercado primario o secundario y el concepto, bien sea de compra o de venta. Se selecciona el cliente. Una vez das doble clic, él ingresa a la cédula. Vamos a ingresar una que ya está cargada. Él trae por defecto la cédula. Ingresamos el título o el instrumento financiero del cual desea comprar o vender el cliente, la cantidad y el precio pactado con el cliente. Tenemos la fecha cierre por defecto, se graba en el día que estoy cargando la orden y la fecha de vigencia es un parámetro definido por el puesto de bolsa de cuántos días va a permanecer vigente la orden. Se graba por defecto la hora en que estoy grabando la orden y el estatus viene por defecto en estatus operativa hasta que la misma sea ejecutada, es decir, pactada en la bolsa. Una vez que la operación es ejecutada, que la orden es ejecutada, en la pestaña de operaciones asignadas puedo validar con qué número de operación se cerró esta operación. Tenemos los distintos estatus de la orden, como operativas, que es donde nace la orden. Tenemos estatus ejecutada, que es cuando la orden se cierra. Podemos anular órdenes, podemos detener una orden por instrucción del cliente, podemos bloquear o dejar por enviar la orden. En la opción de consulta de posición, podemos consultar la posición o el inventario que tenga el cliente a una fecha determinada. Esto ayuda al ejecutivo a indicar la posición en títulos, en la cuenta custodia, la cantidad que tenga, el precio de mercado y la utilidad o pérdida que lleve el cliente hasta la fecha. Podemos imprimir la confirmación de la orden, donde es un pequeño deal ticket que se genera y el cliente firma como aceptación de la orden. También tenemos la opción de corregir o modificar órdenes. Esto en el mercado de Venezuela se genera un regulatorio que se llama listado de corrección o auditoría de órdenes, donde se guarda el motivo por el cual se está modificando la orden, bien sea por instrucción del cliente o una corrección por error del ejecutivo. Esto se guarda en la base de datos y posteriormente se genera un listado. En operaciones manejo es donde se graban las operaciones que se pactan en la bolsa. En el ambiente de cierre, vamos a cargar las operaciones de origen en la bolsa de valores. Cuando se graba la operación, se selecciona el tipo de operación, bien sea compra, venta o cruce. Se asocia el número de orden y con esto automáticamente se cambia el estatus de la orden ejecutada. Se coloca la fecha cierre, la fecha valor, el número de la operación con la que se pactó en la bolsa, el origen, el instrumento que se está negociando, el corredor contraparte con el cual se está transando el título, la cantidad, precio. Si el título es de renta fija, trae por defecto fecha de último cupón, los días y la tasa para calcular los intereses. Esto nos da un monto neto y acá abajo nos indica cuál es el cliente al cual está relacionada la compra y la venta, en este caso que tenemos un cruce. En el ambiente de asignación nos indica el detalle de la operación del puesto con el cliente. Es decir, vemos
la operación, el número de la operación, el tipo de la operación compra o venta, el cliente, la custodia por donde están asignados los títulos, el instrumento que estoy negociando, la cantidad, el precio y la fecha valor o de liquidación. Los iconos nos indican que la operación está liquidada y la hojita significa que está facturada. Esto le da una señal al oficial de back office para saber que todas sus operaciones están cerradas al día. Para visualizar la liquidación, se validan por el módulo de cuenta de trabajo o cuenta de efectivo y pueden visualizar el banco señalando el iconito de fondos. También podemos generar confirmaciones con los diferentes códigos que tenemos disponibles. En libro de operaciones podemos generar los libros regulatorios como el libro de órdenes, la auditoría de órdenes y el libro de operaciones, señalando el rango de fecha que deseamos imprimir y colocando el último acumulado con el cual se generó en la fecha anterior. En cartera precios se actualizan de forma automática todos los precios de cierre del día de todas las acciones. Aquí podemos visualizar los precios de mercado de cada acción a la fecha para realizar la posterior valoración. En factura generación señalamos la fecha de la operación, la fecha valor, si vamos a generar compra o venta, renta variable o renta fija y la moneda que vamos a generar. Si la misma la vamos a generar en pantalla o en archivo PDF y tenemos la opción de filtrar la generación de facturas, bien sea por clientes, título o número de operación. El switch de separadas nos permite generar una factura por cada operación, aunque sea el mismo cliente. Acá les muestro un ejemplo de factura donde tenemos un cliente que realizó varias operaciones donde mostramos el número de la operación, la cantidad, el precio, la comisión, el derecho de registro, el IVA y el total, generando un subtotal por instrumento financiero y un total general. Continuando acá, tenemos la consulta de facturas, donde se visualizan las facturas generadas por fecha valor. Se genera por consecutivo el número de la operación, el cliente, el monto, la comisión, el IVA. Si deseo anular una factura, selecciono botón derecho anular y luego la puedo visualizar incluyendo el check de anuladas. También podemos generar un reporte de facturas indicando el rango que deseo generar el reporte y las pueden seleccionar por vigentes, anuladas o todas. También podemos seleccionar el informe de facturas por algún cliente particular. En la liquidación neteo. En el neteo con la bolsa se realiza por fecha valor. Entonces, seleccionamos la fecha valor y vamos a ver todas las operaciones pactadas ese día. Tenemos un resumen, el cual vamos a comparar y conciliar con nuestro informe que llega de la bolsa con las operaciones pactadas. Entonces tenemos un total de compras, un total de ventas, un total de cruces, el total en derecho de registro, impuestos sobre la renta y el total de monto bruto. Al final, él suma las compras, suma las ventas y netea y nos da el monto neto, bien sea a favor de la bolsa o a favor del puesto. Una vez que seleccionamos netear, él nos muestra la operación para liquidarla, que no es más que decirle el corresponsal o banco por donde vamos a cancelar la operación a la bolsa, afectando directamente el sistema de flujo de caja.
en dividendos, cuando las acciones decretan pago de dividendos, se cargan por esta opción, indicando la acción origen, la acción a generar y las fechas de registro y pago. Acá indicamos si el dividendo es en efectivo, cuál es la proporción que se va a pagar por cada cuántas acciones. Si el dividendo es en acciones, se coloca en el recuadro de proporción. De igual forma, una vez grabado el dividendo, se recalcula la posición y una vez que se distribuye, el sistema automáticamente genera los movimientos por dividendo, si es en efectivo afectando la cuenta de trabajo del cliente y si es en acciones afectando la posición del mismo. De igual forma, lo hace con la opción de suscripciones. En Contraloría Reportes, tenemos la reportería del módulo indicando estado de cuenta que podemos imprimir de un rango de fecha por cliente, por algún instrumento particular. Si los campos se dejan en blanco, los mismos va a generar todo lo que tenga el cliente en ese rango. También tenemos un corte de cuenta, posición por cliente, la historia por título, por productos y posición por bolívares. También podemos digregar en renta fija y renta variable o por cuentas custodias. Tenemos reportes de informes de facturas, que ya lo habíamos visto. Tenemos las operaciones diarias, donde nos lista en un rango de fecha por cuentas custodias o por algún título en particular las operaciones en un periodo. También tenemos el reporte de posición, que bueno, ya también lo vimos, donde podemos generar también los informes de custodia. En admin generales es donde parametrizamos el sistema para indicarle el nombre de la compañía, el número de identificación, el número del puesto en la bolsa, los bancos por defectos con los que vamos a trabajar, el literal del impuesto, la alícuota, y acá se genera el correlativo del número de factura y número de control para que de forma automática se incremente cada vez que se genera una factura. El directorio de plantillas y el directorio de lectura de operaciones para el caso de Venezuela, que se lee el archivo directamente de la bolsa. Con esto damos pase a mi compañera vamos a darle pase a la sesión de preguntas. Ok. Ya estamos atentos al chat para que nos hagan sus preguntas. Les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio de su tiempo. Ok, Victoria Salinas nos pregunta, si yo quiero comprar un título en la bolsa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero debes dirigirte a algún puesto de bolsa. Para eso te invitamos ellos por lo general tienen páginas web donde te ofrecen la oferta como cliente, donde puedes visualizar comisiones y luego que escojas el miembro de la bolsa con quien te quieras ir, bueno, los contactas, ellos te asignan un ejecutivo y luego te llenan, te hacen llegar todo lo que es el contrato y luego ya cuando te cargan como ficha con tu ficha de cliente, ya comienzas a operar, a colocar las órdenes y comienzas a comprar directo en la bolsa. Siempre a través de algún puesto de bolsa. Stephanie Suárez nos pregunta, hola, buenas tardes, un gusto estas presentaciones. ¿Pueden compartirla vía correo? Sí, Stephanie, podemos compartirla vía correo y
te la estaremos, si nos compartes tu correo electrónico, te la enviamos con gusto al finalizar el webinar. José Sendón nos dice, actualmente llevamos el libro de órdenes a través de UltraView para luego ser aladas a Ultrasec. ¿El libro de órdenes de UltraView se cargaría en este nuevo aplicativo? No. Si tienes UltraView, UltraView es el módulo donde se integran las órdenes de mercado secundario y órdenes OTC con las órdenes de la bolsa y se genera un único libro de órdenes. ¿Ok? José, un poco para completar el comentario de tu compañera, también cuando tú te hagas la orden Ultracen ya en mercado secundario, un poco para complementar lo que comenta mi compañera, cuando te alas la orden de UltraView Ultraset es porque estás en mercado secundario, en over the count, y cuando tú quieres una operación de bolsa, normalmente no te alas esta operación para Ultraset. Eso significa que puedes seguir usando o tienes que seguir usando ambos módulos dependiendo de la operación que quieras hacer. Carlos Salinas nos pregunta, una vez que el periodo de vigencia de la orden es determinado, ¿cómo se hace para extender este? Pues normalmente si la orden no está asignada en su totalidad, tú puedes extender la vigencia de la orden y como puedes modificar la operación, la orden y la extiendes. Ahora bien, si está totalmente asignada, pues no vas a poder hacer esa modificación. Cargas otra orden y empiezas a asignar allí. José nos pregunta nuevamente, no le quedó claro lo que le comentamos en relación a las órdenes y las aladas hacia Ultraset e Intrastock. En Intrastock puedes negociar mercado primario o mercado secundario, pero normalmente la orden que montas en Intrastock ya la tienes en Intrastock, solamente la asignas y se convierte finalmente en la operación. Cuando tú me hablas de alarte la operación de UltraView para Ultraset, sí, efectivamente, ahí solamente vas a tener ese mercado que se negocia fuera de bolsa. Yo en Ultraset no tengo nada que se negocia a través de la bolsa. Entonces, ahí tengo la diferencia entre estas dos aplicaciones. Ajá. Ajá. Gilda nos pregunta que si le puedo repetir sobre el manejo de los anexos de las comisiones. Sí, fíjate, existen clientes que pueden tener comisiones especiales. O sea que adicionalmente, te lo voy a compartir un segundo aquí. Dame un segundo, ok. Entonces, en el manejo de anexos tenemos, te voy a compartir el tarifario, tenemos el manejo de comisiones especiales. ¿Cómo funcionan estas comisiones especiales? Si yo a algún cliente en particular le quiero cobrar un porcentaje diferente al resto del universo de los clientes, entonces yo le parametrizo una comisión especial dependiendo de lo que quieras hacer. En el caso de las operaciones de bolsa, puede ser una operación especial para compra o venta de títulos de renta fija o para compra o venta de títulos de renta variable a través de la bolsa o para los dividendos. En el caso que quieras parametrizar alguna, tú simplemente seleccionas en el tarifario cuál es cuál de esas operaciones es la que quieres parametrizar por cliente y le colocas este porcentaje diferente al resto del universo. Eso significa que cuando el cliente vayas a montar una orden con él va a buscar que ese tarifario, ese cliente tiene un tarifario especial y va a aplicar este porcentaje y no el porcentaje que se le va a aplicar al resto de los clientes.
Ok, Victoria nos pregunta, ¿puedo hacer una operación de mercado primario en la bolsa? ¿Qué debo hacer para participar en una inversión de emisión primaria? Igual forma, siempre a través de un puesto que sea colocador de una emisión primaria, ¿ok? Porque por lo general cuando sale una emisión primaria, eligen a varios puestos colocadores de la emisión. Te diriges a cualquiera de ellos y participas, colocas tu orden de compra y compras tu título en mercado primario. Gustavo Moreno nos pregunta que si le podemos enviar la presentación y te podemos enviar también la de criptomonedas, no hay problema, te podemos hacer llegar a presentaciones. Alberto Junin nos dice, actualmente para montar una orden de venta de, por ejemplo, un bono, utilizo papel. ¿Intrastock vendría a sustituir el uso de papel? No. Intrastock se utiliza únicamente para operaciones que negocias o transas con la bolsa de valores. Todo lo que sea en mercado secundario fuera de bolsa se carga por Ultraset. No sé si tienen alguna otra pregunta. De igual forma, les vamos a compartir el link en la página. A los que nos los han solicitado, se los vamos a enviar por correo, pero de igual forma les comentamos a todos que está el link de la presentación en la página, en donde está la opción del webinar, la invitación del webinar. Allí queda guindado la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Los invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales. Tenemos la semana que viene, hay jornada de webinars. Los invitamos a que nos acompañen. Les repito nuestras redes sociales, en Instagram l.a.sistemas, nuestra página web www.leasistemas.com, en LinkedIn lea.sistemas.a y en Facebook LA Sistemas. No queremos despedirnos sin antes agradecerles estos minutos de su tiempo y habernos acompañado. Esperamos que haya sido importante e interesante este webinar para ustedes. Por favor, recuerden quedarse en casa, cuidarse mucho. Y cualquier cosa estamos a la orden. Les comparto nuestros correos electrónicos a lopez@leasistemas.com y naparicio@leasistemas.com. Gracias por acompañarnos y feliz tarde. Gracias, feliz tarde.